El tema de esta noche es: no apaguéis al Espíritu Santo. Ese es el tema. No apaguéis al Espíritu Santo, o no apaguemos al Espíritu Santo. Últimamente estuvimos hablando de, un sinnúmero de temas que hemos venido dando en esta línea. Pero últimamente hablábamos de lo que era no contristar al Espíritu Santo. Cuando hablamos de no contristar, estábamos refiriéndonos a que, dado que el Espíritu Santo es una persona, es un ser que tiene, diríamos, la misma forma humana, en el sentido de tener razón, sentir. Todo esto es lo que el Espíritu Santo, por eso le llamamos, o se le llama doctrinalmente, que es una persona, porque llena esos requisitos. En ese estudio, o cuando Pablo habla en el capítulo 4 y verso 30 de Efesios, que no apaguéis o no contristéis al Espíritu Santo, en esa parte la exhortación es a no contristarlo en la base de que el Espíritu Santo, en esa base de no contristarlo, está hablando de la obra de la gracia. Dicho de otra manera, que no hay que contristarlo en el sentido que si lo hacemos, vamos a ir afectando nosotros el desarrollo en la obra de la gracia del Señor. Entonces, la recomendación en esa parte es cuidarse de no contristarlo, de que el Espíritu Santo no se sienta incómodo, que no se sienta mal, que el Espíritu Santo se sienta, dado que nosotros somos su templo, que se sienta cómodo, que se sienta bien. Podemos tomar la figura del Señor cuando Él venía a Jerusalén. Ya lo hemos dicho, no iba a posar a ningún otro lugar como pudiera pensarse los religiosos, que podían coincidir más con él, porque él pues está hablando de las cosas de Dios, y los otros religiosos, o los religiosos más bien, perdón, hablaban también de Dios. Pero el Señor se iba a Betania. ¿Por qué se iba a Betania? La razón por la cual se iba a Betania es porque ahí se sentía bien, ahí se sentía cómodo, ahí se sentía en familia. Eso puede ser como una figura, aplicándolo el Espíritu Santo con nosotros. Ahí es donde el Señor siempre llegaba a Betania, se quedaba con la familia de Lázaro, y ahí lo atendían, le daban sus alimentos, le daban su habitación donde durmiera, y le daban todos los cuidados, y él se sentía con toda la confianza. Bueno, eso indica que no contristaba, el Señor no se contristaba al estar en ese lugar, se sentía bien, se hablaba lo mismo que él hablaba, se actuaba de la misma manera que él les había enseñado que actuara. Eso es entonces la idea de no contristarlo. En nuestras casas tiene que cuidarse eso también. En nuestros corazones también
el que nuestros corazones no estén llenos de egoísmo, de cosas que realmente pondrán incómodo al Espíritu Santo. Si es en la casa literal, también lo que hablemos, lo que hay ahí, lo que se escucha ahí, lo que se hable ahí, todo eso el creyente tiene que tener mucho cuidado, porque es una persona y es la tercera persona del Espíritu, o la tercera persona de la Trinidad que está con nosotros. Por ejemplo, imagínense en aquellos hogares donde se pelean. Y no me refiero tal vez a discusiones que son normales, pero pleitos. En aquellos lugares, estoy hablando de creyentes, donde persiste el celo del uno o del otro. Hay celos carnales, donde se ven, diríamos, películas indecentes. Todo eso es un cuidado que tenemos que tener como creyentes, ¿verdad? De hacerlo, porque si no, el Espíritu Santo se contrista. Dicho de otra manera, se pone incómodo. Pero cuando hablamos, o el apóstol Pablo también habla con respecto a no apagar al Espíritu Santo, con el cual fuimos nosotros sellados. En este caso vamos a descifrarlo y vamos a centralizar esta idea en que ya no es tanto el asunto de la gracia, sino el asunto de poder. Cuando el apóstol habla de no contristarlos, se está refiriendo a la obra, en este caso, de poder que el Espíritu Santo delega sobre cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Cuando estoy diciendo de que se refiere a la obra de poder, usted puede ver en el caso de, para que lo podamos descifrar y asociar, en el caso de Hechos capítulo número 2, versículo 2, ahí nos habla de que vino el Espíritu Santo con poder sobre aquel lugar, sobre aquella casa, a tal grado que la manifestación o la manera como se manifestó el Espíritu Santo ahí en ese lugar fue de una manera como fuego. Entonces esa es la idea, o sea, el contraste está: no apaguen el Espíritu Santo, porque está dando la idea que es un fuego de poder. Entonces, la muestra de que sí es un fuego de poder, ¿verdad? Lo vemos en esa manifestación de Hechos capítulo número 2 y verso 2. Nos dice ahí la palabra que se manifestó de esa manera, con lenguas de fuego. Y bueno, veamos a continuación por qué el Espíritu Santo se manifiesta en esa forma de fuego sobre la iglesia, y sobre todo en este particular sobre los apóstoles ahora. Bueno, en primer lugar, las condiciones, hermanos, estaban apropiadas. Eso ya es para ir entrando. Vino sobre este lugar que cayó como llamas de fuego, como lenguas de fuego, dice la palabra, porque el terreno estaba apropiado para ello. ¿Por qué estaba apropiado el terreno? Para que se manifestara el poder del Espíritu Santo
en manera de juego. Bueno, sabemos que ahí los apóstoles, los apóstoles en particular, y los demás que los acompañaron, como pudieran haber sido más de 100 personas que estaban ahí en ese lugar alto, esperando ese momento que el Señor les había dado o dicho antes de levantarse. Él les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos por el poder del Espíritu Santo. No se muevan. Y eso es lo que ellos pues entendieron, que no había que irse a sus lugares, y se quedaron ahí en esa casa. Pero en esa casa no estaban viendo, y no lo entiendan o no lo piense mal, no estaban viendo una película de Netflix. No estaban, en un momento de relax, en un momento de esparcimiento. Ellos no estaban en esas cosas que tampoco son malas. Ellos no estaban, por lo menos, viendo un partido de fútbol ahí en la televisión, más no había todavía televisores. Ellos no estaban, diríamos, tratando la manera de pelear posiciones entre ellos, de discusiones. No, ellos estaban prácticamente en una atmósfera de comunión con Dios. Ellos estaban en una actitud de consagración al Señor. Esto lo empezaron el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. A los 10 días, es decir, tampoco estaban precisos, estaban relajados, estaban ansiosos, estaban hambrientos de cuándo aparecería el Espíritu Santo sobre ellos. Y es eso lo que estoy tratando de decir, que las condiciones estaban en su momento, en su punto máximo para que esto se diera, y cayó sobre ellos. Bueno, es tanto que esto fue una cosa tremenda para los contornos de los lugares ahí y de los que estaban ahí presentes, probablemente, porque a tal grado que fue tan impactante ese poder con fuego que cayó sobre ellos, que las personas les oyeron hablar en otras lenguas. Y cuando habla de que estaban hablando en otras lenguas, les oían hablar en lenguas o en idiomas que no eran el idioma de ellos. Es como que en esta hora usted lo toque el espíritu y empiece a hablar inglés cuando nunca lo ha aprendido. Así venía siendo en el caso de ellos. Y esto fue impactante. Ahí podemos ver muchas formas de poder aprender muchas cosas de ese evento. ¿Por qué idiomas? Ya lo explicamos en la guía cuando pasamos por ahí. ¿Por qué idiomas? En el sentido de que, unos opinan que entonces no es cierto eso de las lenguas estáticas, que son otra cosa, por supuesto. Pero sin duda ahí hablaron lenguas y hablaron idiomas, porque el Señor no es escaso, ¿verdad? Pero vamos a ver, estas condiciones eran eso. Pero, hermanos, vamos a ver lo siguiente, que en este caso luego vemos que al ponerse Pedro a predicar en el mismo capítulo número 2 del libro de los Hechos, en el verso 41,
Lo que se lee ahí es que dice que luego de esta predicación se convirtieron, se bautizaron y eran como 3,000 personas. Ahí podemos ver el resultado del poder del fuego del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí cómo el Señor o el Espíritu Santo, luego que ha descendido sobre ellos y en el particular sobre Pedro, Pedro se pone al frente a predicar y vemos que aquel hombre que pues no estaba preparado para tales asuntos, aquel hombre que es más tímido en el sentido de miedoso, porque incluso había negado al Señor 3 veces, y no es de alarmarse, el miedo llega al más grande, pero ahora este Pedro no está con miedo, sino que les exhorta poderosamente, incluso a los que estaban ahí, de algunos que habían crucificado al Señor y se sintieron reargüidos por el mensaje que Pedro expresó en esa oportunidad, y le decían: ¿qué hacemos, Pedro? Es decir, fueron tocados. El poder del fuego del Espíritu Santo, del respaldo del Espíritu Santo, quebró a aquellos oyentes a tal grado que gritaron: ¿qué hacemos? Y él no bueno, porque Pedro ya entendía que no era para condenar el evangelio, sino para restaurar, y por eso es que les dice: arrepiéntanse. Y les dice de otra manera: den media vuelta de sus actitudes y busquen el camino del Cristo resucitado. Vemos en el caso, para ir mencionando lo que genera el poder del Espíritu Santo, el fuego, en el capítulo número 3 del mismo libro de los Hechos, en el versículo número 6, la Biblia dice que llegaron los 3, Pedro, Juan y Jacobo, creo, y dice que aquel hombre que estaba a las puertas de la Hermosa, es decir, era una puerta dentro, una de todas las puertas del templo, y a esta se le llamaba la Hermosa. Cada puerta tenía un nombre. Había la puerta de los caballos, era donde entraban en las partes del atrio, y todo eso tenía un sentido, pero aquí era la puerta de la Hermosa. Ahí estaba el cojo, y cuando ellos, solo vea el poder, cuando ellos iban entrando en esa ocasión, porque iban a orar, porque es de aclarar que cuando hermanos, la iglesia empezó, la transición no fue tan fácil. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando dice iban a orar a ese mismo lugar, la transición fue dándose poco a poco. Ellos fueron soltándose de ahí y sucesivamente, por aquellas dudas de dice, bueno, ¿y por qué iban al mismo lugar del templo? Porque estaban en la transición. Es eso, que iban ellos 3 veces a orar, los apóstoles, ahí al templo de Salomón, pues, ¿verdad? Donde ya no debían de estar, pero como todo tiene su tiempo, ¿verdad? Es ahí donde está el cojo, y ellos le dicen: no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, toma tu lecho. Ese es el poder del fuego del Espíritu Santo como resultados ya en la vida de los apóstoles del Señor. El hombre se levanta. Veamos lo contrario. ¿Cuántos años dice la Biblia que había estado este cojo mendigando para vivir ahí? Había estado cerca de 40 años y la religión no había podido hacer nada. Ahí podemos ver la diferencia de lo que es un aparataje religioso y lo que es
el fuego del poder del Espíritu Santo sobre la vida de alguien. Ahora, en este caso, hermanos, también habla el mismo libro de los Hechos, en el versículo capítulo 5 y verso 15, habla de que en Jerusalén traían los enfermos y los ponían que por lo menos pasara la sombra de Pedro sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Imagínense el efecto, no de Pedro, no de ellos, sino el efecto, el poder del Espíritu Santo sobre ellos. O sea que la sombra, porque alguien puede decir, mire, allá está un coro que la sombra de Pedro, pero no era tanto la sombra, no era la sombra de Pedro, era el poder del Espíritu Santo. Amén, iglesia. ¿Y qué diríamos, hermanos, en el caso de Pablo? El poder que acompañaba el fuego y el poder que acompañaba a Pablo, hermanos. Y este poder, por ejemplo, se va a dar, se dio en la iglesia inicial, como lo decíamos hablando de Pedro. Pero este poder sobrenatural se dará en la iglesia del Señor en todos los tiempos. Se darán milagros, ¿verdad? Milagros extraordinarios que los genera el mismo Espíritu Santo. A tal grado que si hablamos de Pablo, hermanos, lo vemos en su ministerio, levantando paralíticos, proclamando la palabra de fe sobre los brujos y los brujos quedaban ciegos. Lo vemos a Pablo en una ocasión que se cayó a Utico de la tercera planta a medianoche y se mató, y vemos a Pablo resucitar a este muerto, ¿verdad? Pero no era Pablo, era el fuego del poder del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces este fuego va a ser tan poderoso, hermanos, en una iglesia. Este fuego va a ser tan poderoso en un ministerio. Este fuego va a ser tan poderoso en una persona, en lo individual. Es decir, tanto en lo que es lo grande, también este fuego lo será en lo individual. Entonces, pero por supuesto siempre tendremos los mismos resultados, porque el Espíritu Santo o Dios no tiene sombra de variación. El Espíritu Santo, que es el mismo Dios, es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. El Espíritu Santo, que es el mismo Dios, es el mismo que empezó a hacer prodigios y milagros en favor de los necesitados, usando aquellos hombres del inicio. Es el mismo que también sigue haciendo hoy igual. Porque yo no estoy de acuerdo a que hay tendencias que dicen que, o líneas que dicen que los milagros fueron para el principio, como para darle el fundamento inicial a la iglesia, porque ya después ya no se necesitaban milagros. Pero el Señor dijo allá en Marcos, ¿verdad? Dijo, ustedes, dice, van a ir a las naciones y van a poner las manos sobre los enfermos. En mi nombre echarán fuera demonios. No dijo que solo era para mientras se formalizaba la iglesia inicial. No, porque entonces, hermanos, si no existieran los milagros, si los milagros solo fueron para el tiempo de los apóstoles, entonces la iglesia estaría incompleta. Porque si en los tiempos del pasado se necesitaba, hermanos, que Dios se manifestara a través de eventos milagrosos, también hoy lo necesitamos. La palabra dice,
pues el que no cree a la palabra, creerán. El que no cree a la palabra, creerán los milagros, ¿verdad? Entonces, yo soy de la idea, yo no acepto esa tesis de que los milagros, bueno, aquí en esta iglesia han habido sanidades de cánceres, hermanos, en cosas tremendas que no lo puede alcanzar la ciencia con respecto a lo que es la salud, situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de todos los tiempos. Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Entonces, la iglesia media vez tenga, hermanos, el fuego del Espíritu Santo sobre su vida, será una iglesia que despegue. Un ministerio que tenga el fuego del Espíritu Santo será un ministerio que despega. Un creyente que tiene al Espíritu, el fuego del Espíritu Santo, será un creyente que despega. Será un creyente, hermanos, será un creyente no apagado, sino será un creyente que hará la diferencia dentro de muchos creyentes. Porque eso nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, en personas que conocemos, ¿verdad? En personas que conocemos. Usted conoce a muchos y usted va a decir, este Dios lo usa probablemente un poco, pero también podrá decir, a esta persona Dios la usa más que la otra. A esta persona tiene algo más. ¿Por qué? Es que podemos ir como clasificando o hablando, haciendo así como separaciones de que este lo usa Dios, pero este está apagado. Pero este es el mismo creyente. Pero este no ha cambiado. Porque como la idea de la vida cristiana, como dice la palabra, que es ascendente como la luz de la aurora. Pero no vamos a negar que dentro de cualquier congregación hay unos que se destacan, hay unos que son usados más que otros, pero hay unos que realmente tienen vidas puramente comunes, vidas espirituales comunes. Eso no es para discutirlo porque es una verdad. Personas normales dentro de la vida, ¿verdad? Son creyentes y eso es el todo. Ahora, el asunto es, hermanos, porque de acuerdo a cómo vayamos nosotros comprendiendo, por eso decía que ojalá nos graduemos de esto del Espíritu Santo, porque de acuerdo a cómo vayamos conociendo cómo es que opera el Espíritu Santo, así vamos a ir cuidando nosotros nuestra vida, las áreas de nuestra vida, para que el Espíritu Santo haga lo mismo que hizo en el pasado, lo siga haciendo en nosotros en el presente. Pero eso lo vamos a ir como anhelando, sabiendo que el Espíritu Santo, Él es el mismo de todos los tiempos. Pero cuando nosotros dejamos apagar, por eso Pablo dice ahí, no apaguéis al Espíritu Santo. Es decir, no apaguen el poder del fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque apagar el fuego del Espíritu Santo, hermanos, es lo que hace a un creyente ser uno común dentro de cualquier congregación. Nadie puede decir que todos estamos en el mismo nivel. Todos sabemos que hay unos que de largo se nos nota que, ¿verdad? Que no despegamos, que no tenemos
que no tenemos ese respaldo de Dios, que no tenemos esa unción de Dios, que no tenemos esa sabiduría de Dios, que no tenemos ese discernimiento de Dios. Muchos nosotros vamos conociéndonos dentro de los que nos congregamos, pero también conocemos, como vuelvo a repetir, aquellos que no pasan de lo común, y es porque estos han dejado apagar al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a entrar cómo es que se apaga el Espíritu Santo, porque hay que, hablar de la enfermedad de uno, y hay que hablar también de la medicina, pues. ¿Cómo es que se apaga? Porque aquí estamos hablando del apagar. No apaguéis el Espíritu de Dios, dice Pablo en este versículo número 19 de Primera de Tesalonicense. No apaguéis al Espíritu Santo. Vamos a ver, una de las razones por las cuales se apaga el Espíritu Santo, hermanos, es cuando nosotros somos desobedientes a la palabra. ¿Quiere usted ir apagando al Espíritu Santo? Bueno, haga lo que dice Santiago: oidores olvidadizos. Y eso es bueno enseñarlo en la iglesia. ¿Por qué es bueno enseñarlo en la iglesia? Porque, todos queremos que el Espíritu Santo nos respalde. Todos queremos el fuego de Dios sobre nuestra vida. Porque no tiene sentido, hermanos. Uno dice, voy a predicar acá, y la idea del que va a predicar es que se le convierta a la gente. Porque si no hay conversiones, pueden haber muchos factores por los cuales no haya conversiones. Puede ser porque no hayan inconversos, o puede ser porque el que predica está carente del poder del fuego del Espíritu Santo. Entonces, el punto a seguir acá es, ¿por qué los creyentes dejamos apagar el Espíritu? Es cuando desobedecemos a la palabra. Cuando usted lee en la Biblia, ¿por qué? Cuando usted lee en la Biblia que no hay que mentir y usted miente o yo miento. Cuando usted o yo leemos que hay que ser santos y no somos santos, vamos a ver, eso es desobediencia a la palabra. Cuando usted, la palabra le dice tal y cual y todo lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Cuando nos dice no seáis ásperos, traten bien a la esposa, y sucesivamente todas las recomendaciones de la palabra. ¿Quién es el que ministra la palabra? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha sido delegado para formar a la iglesia. Es prácticamente el maestro en la universidad. Es el que da el tema en la universidad. Es ese decano, ese instructor, ese enseñador que está en la universidad dando de la materia al joven que está desarrollando una ingeniería. Pero si fuera esa persona que tiene la vocación, ese que está enseñando ingeniería, se va a sentir mal, se va a sentir incómodo cuando el estudiante no le da importancia a los temas que se le está dando. Entonces, así viene siendo el Espíritu Santo, para que comprendamos que entonces es ahí donde empieza a contristar, más bien a apagarse el Espíritu Santo. Entonces, se va apagando. Se va apagando, es decir, lo estamos nosotros coartando.
Porque es como decirle al hijo, haga esto, haga así, hijo, haga de esta manera. Y el hijo no le entra, y al hijo no le entra. Aparte de entristecerse el padre, en el caso del Espíritu Santo se apaga. Y, por ejemplo, apagar, hermanos, podemos entenderlo como vamos a ver, ahogar la obra del Señor. Aparte de ahogarla, estorbar la obra. Cuando yo no estoy poniendo en práctica la palabra que el Espíritu Santo está enseñando, el Espíritu Santo se apaga. Por ejemplo, usted lee la Biblia, pero a la vez usted y yo estamos escuchando una predicación. ¿Cuántos le oramos al Espíritu Santo que sea Él el que nos dé su palabra? Y esto es así, hermano. Uno viene siendo el que predica para quitarle los humos a los que creen que ellos son los grandes. Los que predicamos venimos haciendo las funciones de este micrófono nada más. El Espíritu Santo nos agarra como su micrófono para hablar Él. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿cuántas veces nosotros oímos al Espíritu Santo predicándonos? Y ni para atrás ni para adelante. Ahí viene el caso de lo que estamos entendiendo como apagar el Espíritu Santo. Vamos a ver también, si gusta, veamos el Salmo 50, 17 para que vayamos finalizando. Abra su Biblia y lo que dice el Salmo 50. Amén. ¿Qué nos dice? Léalo conmigo. Ahí nos habla de lo incómodo que se siente el Espíritu Santo con respecto a la desobediencia a la palabra. 17, ¿verdad? Habla, vamos a ver, pues tú aborreces la corrección. ¿Y qué más dice? Y echas a tus espaldas mis palabras. Ahí está hablando el Espíritu Santo. Pues tú aborreces lo que yo te digo. A ti no, vos venís a los cultos y lo mismo te da. Porque ¿cuál es la idea de venir a un culto? La idea de venir a un culto es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Váyase al libro de Zacarías también. En el libro de Zacarías también vamos a encontrar un reclamo también del Espíritu Santo. En el capítulo 7, verso 12, nos dice el verso número 12: y pusieron su corazón como diamante, el diamante es duro, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba. ¿Por su qué? ¿Por qué dice? ¿Por quién las enviaba? Por su espíritu, por medio de los profetas. Ahí estamos viendo que por medio del que está predicando está enviando la palabra. Pero ustedes, les preguntamos qué aprendimos el día después de 2 horas, ya no sabemos nada. Y entonces, ¿qué sentido tiene la vida espiritual? Entonces, bueno, pero todos queremos el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos queremos que cuando estamos orando por los enfermos sean sanos. Pero nosotros tenemos que crear las condiciones para que eso se dé. Nosotros tenemos que crear las condiciones, como puse el ejemplo de cuando vino en forma de fuego sobre los que estaban ahí en el aposento alto. Ellos estaban
en comunión, en consagración. Ellos estaban en la atmósfera espiritual. Es que todo tiene su lugar. Entonces acá, otro aspecto con el cual se apaga el Espíritu Santo es el pecado en la vida de un creyente. Eso apaga el Espíritu Santo. Es decir, deja de manifestar, lo estorbamos para que Él manifieste su poder con fuego. Entonces el pecado estorba. ¿Acaso no es bueno que escuchemos esto? Por supuesto que es bueno que escuchemos. ¿Y por qué es bueno? Porque preguntémonos, ¿cuántas personas de los que nos congregamos en las iglesias nos cuidamos del pecado? Y yo no estoy hablando de perfección, pero hay cosas que realmente, hermanos, son ofensivas para que el Espíritu Santo pueda desarrollarse de una manera de poder, porque eso es la idea. El apagar es lo mismo poder. Pero vamos a ver, otro aspecto es, hermanos, la soberbia. ¿Cómo va a manifestarse el poder del Espíritu Santo sobre un creyente que su conducta siempre es llevar a la contraria en todo? No se puede. Amén. Entonces, cuando esto se da en la iglesia, es decir, cuando ya hemos apagado el Espíritu Santo, yo me recuerdo de una hermana, o de varias hermanas me recuerdo yo. Me recuerdo cuando yo empecé la vida espiritual. De una hermana, yo se los he dicho en algunas ocasiones. Terrible esa mujer cuando hablaba los dones de la profecía. A mí es decir, una unción poderosa y una manifestación del Espíritu Santo. Cuando ella estaba hablando sus lenguas y luego hablaba las profecías. Y eso era notorio, el mover del Espíritu Santo cuando ella estaba hablando. Pero cuando yo fui notando, yo no sabía mucho de esto. Yo estaba recién llegado, pero fui notando que aquello fue bajando. Aquello fue bajando. Y fue bajando porque ya no había la unción. Fue bajando porque ya el mismo pueblo no lo percibía aquello. Y yo lo percibí también, vean. Yo no sé si la demás gente, pero eso fue lo que percibía, que ya no era lo que había sido al principio. Después yo curiosamente pregunté y dije, mire, ¿y esa hermana qué sucede con? Esa es la hermana, porque yo la quería conocer y la conocí, era una hermanita pequeña, llena, o sea, una sencilla, una hermanita pequeña. Yo me interesé y la conocí, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y después yo le pregunté a unos hermanos que éramos amigos de allí, de servidores en la iglesia, mire, ¿y por qué esa hermana ya no? Me dijeron, y exactamente lo que ellos habían sentido, lo mismo que yo. Ellos me dijeron, es que la hermana ya se desligó bastante, ahora solo vive en los negocios, ahora no sé qué y no sé cuánto. Entonces ahí lo asocio yo. Ahí lo asocio a esta mujer que yo la conocí, que yo tuve esa experiencia, que a mí me bendecían esas profecías, y hermano, tremendo. Entonces ahora yo lo asocio que esta hermana dejó apagar el don del Espíritu Santo en su vida. Y luego lo que hablaba ya no tenía sentido. Es decir, pura retórica, pura cosa aquella, puramente carne, puramente humano. Amén. Eso se percibía.
Y eso es cuando se apaga el espíritu. Es cuando venimos, cuando estamos predicando y solo son, hermanos, métodos puramente comunicativos, métodos puramente humanos, y no está el Espíritu Santo. Es que hemos apagado al Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando estamos cantando, cuando estamos cantándole al Señor y hemos preservado el ambiente para que el fuego del Espíritu Santo esté en ese conjunto, vamos a sentir en esas alabanzas la gloria de Dios. Pero luego, cuando ya está apagado el Espíritu Santo, lo que muchas veces hay en esos conjuntos es puro profesionalismo. Y no hay más que eso, profesionalismo. Se lucen con sus voces, se lucen para cantarle a los hombres. Pero el Señor dijo: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cuando ya un predicador está haciendo las malabares para poder hacer algo en la plataforma, y que ya no hay ese mover del espíritu, es porque ha dejado apagar. Entonces, eso se requiere. Entonces, vemos a personas sencillamente comunes dentro de lo que son los ámbitos cristianos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto no se dé? Hagamos propia la palabra. Fíjese que el contexto del versículo que leíamos como base dice acá: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Una manera como el fuego del Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros es cuando, en lugar de estarnos quejando por todas las situaciones, aquí el contexto superior dice: dad gracias en todo. Damos un amén, iglesia. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Allá dice: no apaguéis las profecías. Recibamos la palabra. Cuidemos un ambiente propicio para que, hermano, porque como cristianos apagados nos vamos a aburrir. Como cristianos apagados no servimos para nada. No le servimos a Dios. Como cristianos apagados, pero ¿cómo es que vamos a tener esa vida vibrante en el Espíritu cuando el Espíritu Santo esté en su mejor apogeo en nuestra vida y que nosotros creamos las condiciones para ello? Póngase de pie. No apaguéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se apaga cuando no obedecemos a su palabra. El Espíritu Santo se apaga cuando renegamos por las circunstancias que nos están pasando. El Espíritu Santo se apaga cuando estamos en pecado. El Espíritu Santo se apaga cuando hay soberbia. El Espíritu Santo se apaga cuando hay desobediencia. Vamos a